Descubrí que mi pareja me había sido infiel, lo perdoné porque pensaba casarme con él y construir una familia juntos, pero cuando intenté sanar y hacer preguntas sobre lo que pasó, me acusó de castigarlo, me llamó tóxica y terminó haciéndome sentir culpable por su propia traición. La primera vez que lo perdoné, lo hice con los ojos abiertos. Eso es lo que me dije a mí misma, que no era ingenua, que no era de las que se quedan por miedo o por costumbre, que lo había pensado durante semanas y había tomado una decisión consciente, que amaba a Mateo y que el amor a veces significa elegir quedarse cuando todo en ti quiere irse. Me lo repetí tantas veces que casi terminé creyéndolo. Mateo y yo llevábamos 2 años y medio juntos cuando lo descubrí. No fue dramático. No hubo una confesión ni un momento de quiebre cinematográfico. Fue un sábado por la tarde, él estaba en la ducha, y su teléfono vibró sobre la mesa de noche con un mensaje que no debería haber leído pero que leí de todas formas porque algo en mí llevaba semanas sabiendo que había algo que no cuadraba sin poder nombrarlo. El mensaje era de una chica llamada Valeria. No decía nada explícito. Decía, el jueves fue increíble. Eso fue todo. 5 palabras. Me quedé sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano escuchando el agua de la ducha correr y pensando en que el jueves anterior Mateo me había dicho que tenía una cena de trabajo que se extendió hasta tarde y que llegó pasada la medianoche oliendo a algo que yo no supe identificar en ese momento pero que ahora, retrospectivamente, tenía un nombre muy claro. No lo enfrenté ese día. Puse el teléfono exactamente donde estaba, con la pantalla hacia abajo, y cuando Mateo salió de la ducha le pregunté si quería cenar algo. Cenamos. Vimos una serie. Nos dormimos. Durante 3 días cargué eso sola. Al cuarto día, lo confronté. Mateo negó durante aproximadamente 10 minutos. Luego, cuando le mostré el mensaje y le dije que había revisado más conversaciones, el registro de llamadas, las fechas que coincidían con sus ausencias, dejó de negar. No de golpe. Fue como ver a alguien que va soltando peso gradualmente porque ya no puede cargarlo. Lo que me contó no fue todo. Eso lo supe después. Pero en ese momento me contó suficiente, que había estado viendo a Valeria durante aproximadamente 6 semanas, que habían quedado varias veces, que él lo llamaba un error que no volvería a pasar. Le pregunté si la quería. Dijo que no. Le pregunté si yo le importaba. Dijo que sí, con los ojos llorosos, con una expresión que yo no había visto en él antes y que en ese momento interpreté como remordimiento genuino. Me fui esa noche a lo de mi hermana Camila. No le dije exactamente qué había pasado, solo que Mateo y yo habíamos peleado y que necesitaba espacio. Camila no hizo preguntas. Me hizo un té, me prestó ropa para dormir, y me dejó estar. Pasé 2 semanas en ese limbo donde no eres pareja pero tampoco has terminado del todo. Mateo me mandaba mensajes todos los días. No mensajes de defensa ni de explicaciones nuevas. Mensajes cortos, te extraño. Estoy arrepentido. Dame la oportunidad de demostrártelo. Y yo los leía todos. Los leía y pensaba en los 2 años y medio que teníamos, en las conversaciones sobre casarnos que habíamos tenido el año anterior, en el departamento que habíamos empezado a buscar juntos, en la forma en que él hablaba de los hijos que quería tener como si fuera algo que ya estaba decidido entre los dos. Pensé en todo eso y decidí volver. Antes de volver, le puse condiciones. Se las puse por escrito, en un mensaje largo que tardé 2 días en redactar. Le dije que si íbamos a intentarlo necesitaba transparencia total, que si había preguntas sobre lo que había pasado él tendría que responderlas sin evasivas, que necesitaba sentir que él estaba haciendo un esfuerzo real para reconstruir la confianza y no solo esperando que yo me olvidara. Mateo leyó el mensaje. Me llamó esa misma noche y me dijo que sí a todo. Volví. Durante el primer mes, las cosas fueron distintas. Mateo estaba más presente, más atento. Llegaba a casa a la hora que decía que iba a llegar. Me preguntaba cómo estaba. Había algo en el que parecía esfuerzo genuino y yo me aferré a eso como a algo sólido. Pero el segundo mes, algo empezó a cambiar. No de golpe. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Mateo empezó a impacientarse cuando yo mencionaba lo que había pasado. No con palabras, al principio, con gestos, un suspiro, los ojos que se iban hacia otro lado, una respuesta más corta de lo normal. La primera vez que usó la palabra tóxica fue un martes por la noche, 3 meses después de que yo había vuelto con él. Yo había preguntado algo sobre Valeria. No era la primera vez que preguntaba, y Mateo lo sabía, y eso era exactamente el problema según él. Me dijo, ya te expliqué todo. Si sigues sacando esto es porque quieres castigarme, y eso es una conducta tóxica. Me quedé en silencio. No supe qué responder porque algo en esa frase me golpeó de una forma que no esperaba. No por la acusación en sí, sino porque una parte pequeña y asustada de mí pensó, ¿y si tiene razón? Esa noche no dormí. Y esa duda, esa pregunta que empecé a hacerme en silencio, fue el principio de algo que tardé demasiado tiempo en reconocer por su verdadero nombre. El problema con que alguien te llame tóxica es que, si ya estás en un estado de duda sobre ti misma, la acusación encuentra terreno fértil. Yo llevaba meses con una versión disminuida de mí misma. Desde el día que leí ese mensaje en el teléfono de Mateo, algo en mi forma de verme había cambiado. Me comparaba constantemente, aunque no quería hacerlo. Me preguntaba qué tenía Valeria que no tuviera yo. Me preguntaba si había algo que yo no estaba dando, algo que lo había empujado a buscar afuera lo que supuestamente teníamos. Esas preguntas eran irracionales, lo sabía, pero saber que algo es irracional no lo hace desaparecer. Y entonces, en lugar de ayudarme a desmantelar esas preguntas, Mateo empezó a construir una narrativa paralela donde yo era el problema. No ocurrió de un día para otro. Fue una acumulación de frases, de gestos, de silencios estratégicos. Cuando yo mencionaba el tema, ya hablamos de esto. ¿Cuántas veces más quieres que me disculpe? Cuando yo preguntaba algo específico sobre lo que había pasado, estás obsesionada. Eso no es sano.
Cuando yo le decía que necesitaba que me diera más seguridad, no puedo darte seguridad si tú decides no sentirte segura. Eso depende de ti. Esa última frase me la dijo en distintas versiones durante semanas. Y cada vez que la escuchaba, algo en mí cedía un poco más. Mi hermana Camila notó el cambio antes de que yo lo nombrara. Un domingo que fui a visitarla, me miró durante el almuerzo y me dijo, estás diferente desde que volviste con él. Le pregunté en qué sentido. En qué antes, cuando algo te molestaba, lo decías. Ahora te veo midiendo todo lo que dices antes de decirlo. No respondí de inmediato. Moví la comida en el plato. Estamos trabajando las cosas, dije al final. Camila no dijo nada más, pero me miró de una forma que yo guardé sin procesar, como se guarda algo que todavía duele demasiado para mirarlo de frente. Esa misma semana, tuve la pelea que creo que fue el punto de quiebre real, aunque en ese momento no lo supe. Había encontrado, por accidente, una foto en la galería compartida de nuestro viaje a la playa el año anterior, una foto donde Mateo y yo estábamos juntos y yo me veía contenta de una forma que no recordaba haber sido en mucho tiempo. La foto tenía fecha. Era de 4 meses antes de que él empezara a ver a Valeria. No sé exactamente por qué esa foto me afectó tanto. Supongo que fue el contraste. La persona en esa foto no sabía lo que se venía. Estaba ahí, sonriendo, completamente confiada. Esa noche le dije a Mateo que todavía me costaba confiar en él, que había momentos en que algo pequeño, una notificación en su teléfono, un mensaje que tardaba en responder, me activaba de una forma que yo no podía controlar del todo y que necesitaba que él entendiera eso. Su respuesta fue, llevas meses haciéndome pagar por algo que ya terminó. Eso no es una relación, es una condena. Le dije que no lo estaba condenando, que estaba tratando de sanar. Me dijo, sanar implica soltar. Si no puedes soltar, el problema eres tú. Me quedé mirándolo. Luego dije, más despacio de lo que quería, tú me fuiste infiel. Y Mateo dijo algo que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me produce una sensación muy específica que está a mitad de camino entre la incredulidad y la rabia. No fue una infidelidad real. No hubo sexo. Tú estás exagerando lo que pasó para tener poder sobre mí. Salí del cuarto. Me encerré en el baño. Me senté en el piso con la espalda contra la bañera y me quedé ahí un rato sin hacer nada. Pensé en las condiciones que le había puesto cuando volví. En el mensaje que tardé 2 días en escribir. En él sí a todo que me había dado por teléfono esa noche. Pensé en cuántas de esas condiciones se habían cumplido en los últimos meses. La respuesta era ninguna. Ni una sola. Pero lo que más me ocupó la mente esa noche, mientras estaba sentada en el piso del baño, no era rabia. Era una pregunta que no quería hacerme pero que ya no podía seguir ignorando. ¿Desde cuando estoy justificando cosas que no tienen justificación? Llamé a Camila al día siguiente. No le había contado todo desde el principio. Le había contado lo suficiente para que supiera que habíamos tenido un problema serio, pero había protegido a Mateo de una forma que ahora, al mirarlo, no entendía bien. Como si contarlo completamente lo hiciera más real, o como si al no contarlo yo pudiera seguir creyendo que era algo que tenía solución. Esa mañana le conté todo. Camila escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, no dijo lo que yo esperaba que dijera, que era algo en el orden de tienes que dejarlo, esto es obvio. Lo que dijo fue, ¿tú cómo estás durmiendo? La pregunta me agarró desprevenida. Mal, dije, y comiendo, regular. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste algo que te gustara sin pensar en él? No respondí porque no tenía respuesta. Camila dijo, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero sí te estoy diciendo que lo que me describes no suena a alguien trabajando una relación. Suena a alguien que está desapareciendo adentro de una. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano durante un rato. Esa tarde, Mateo llegó a casa como si la noche anterior no hubiera pasado. No pidió disculpas. No retomó el tema. Me preguntó qué había para cenar con el mismo tono que usaría cualquier martes sin historia. Y yo, que llevaba horas pensando en lo que me había dicho Camila, lo miré cenar y me pregunté cuándo había empezado a sentirme como una extraña en mi propia relación. Las semanas siguientes fueron una especie de calma incómoda. Mateo no volvió a llamarme tóxica, pero tampoco hizo nada de lo que había prometido. No hubo conversaciones reales sobre lo que había pasado. No hubo el esfuerzo que yo seguía esperando, cada vez con menos convicción. Yo, por mi parte, dejé de mencionar el tema, no porque hubiera sanado, sino porque había aprendido que mencionarlo tenía un costo que ya no tenía energía para pagar. Eso, lo supe después, también era parte del problema. Un jueves por la noche, sin que hubiera pasado nada en particular que lo precipitara, me senté en el sillón después de que Mateo se fue a dormir y abrí el blog de notas de mi teléfono y empecé a escribir, no con ningún propósito específico. Solo escribí lo que estaba pensando. Escribí, llevo meses sintiéndome culpable por algo que él hizo. Lo leí, lo borré, lo volví a escribir, lo dejé ahí. Al día siguiente, busqué un psicólogo. No se lo dije a Mateo. Era la primera decisión que tomaba para mí sola en mucho tiempo, y eso en sí mismo me dijo algo que no quería ignorar. La psicóloga se llamaba Irene. Era directa sin ser brusca, y en la segunda sesión me preguntó algo que ninguna persona me había preguntado hasta ese momento. ¿Qué es lo que estás esperando que él te dé que todavía no te ha dado? Pensé en la respuesta durante un momento. Que reconozca lo que hizo, dije, no como un resumen. Que de verdad entienda cómo me afectó. Que me haga sentir que lo que yo sentí importa. Irene asintió. ¿Y en algún momento de estos meses él ha hecho algo que te haga pensar que eso va a llegar? No respondí de inmediato. La respuesta era no. Lo que siguió no fue un momento de claridad repentina ni una decisión tomada en un segundo de furia. Fue más lento que eso, y más doloroso, precisamente porque no había rabia que lo impulsara. Solo el cansancio acumulado de estar en un lugar donde yo seguía poniendo y él seguía retirando, y la certeza cada vez más difícil de ignorar de que eso no iba a cambiar. Irene no me dijo que lo dejara. Eso fue algo que agradecí. Me hizo preguntas que yo tenía que responder sola, y las respuestas fueron llegando a su ritmo. ¿Qué habría necesitado Mateo hacer diferente para que esto funcionara? Responderme con honestidad cuando yo preguntaba. Reconocer el daño sin convertirlo en un argumento sobre mi salud
salud mental, cumplir al menos una de las condiciones que había aceptado. ¿Hizo alguna de esas cosas? No. ¿Por qué seguía esperando que las hiciera? Porque amarlo me resultaba más fácil que admitir que me había equivocado al volver. Esa última respuesta fue la más difícil de escribir en el blog de notas de mi teléfono, la más difícil de leer también. La noche que decidí terminar con Mateo fue un miércoles sin nada especial. Él estaba en el sillón viendo algo en la televisión y yo estaba sentada frente a él, y lo miré durante un momento y pensé, ya no sé quién eres. Y luego pensé, creo que hace tiempo que no lo sé. Le dije que necesitaba hablar, apagó la televisión, me miró. Le dije que quería terminar la relación. Mateo no reaccionó de la forma que yo esperaba. No hubo enojo. Hubo algo más parecido a la resignación, como si también él hubiera estado esperando este momento sin decirlo. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me preguntó si había algo que pudiera hacer. Le dije, con más calma de la que había tenido en meses, hace tiempo que te dije lo que necesitaba. No lo hiciste. No porque no pudieras. Porque no quisiste. No respondió a eso. Esa noche dormí en casa de Camila. Esta vez sí le conté todo desde el principio, sin proteger a nadie, sin resumir nada. Camila escuchó. Cuando terminé, no dijo te lo dije ni finalmente. Solo dijo vi cómo estás. Le dije la verdad, no lo sé todavía, pero creo que mejor que ayer. Lo que nadie te dice sobre salir de una relación así es que el alivio y el duelo llegan al mismo tiempo y no se llevan bien entre sí. Había días en que me levantaba con algo parecido a la ligereza, la sensación de que el peso que había estado cargando ya no estaba ahí. Y había días en que extrañaba a Mateo con una intensidad que me confundía, porque lo que extrañaba no era la versión de él de los últimos meses sino la de antes, el que hablaba de casarse y de hijos y del departamento que íbamos a buscar juntos, el que existió antes de que yo leyera ese mensaje y antes de que él empezara a convertirme en el problema de su propia traición. Irene me dijo algo en una de las sesiones que no olvidé, puedes extrañar a alguien y al mismo tiempo saber que alejarte fue lo correcto. Esas dos cosas no se cancelan entre sí. Lo anoté en el blog de notas. Camila fue constante de una forma que yo no esperaba, no porque no confiara en ella, sino porque no estaba acostumbrada a recibir ese tipo de constancia sin sentir que le debía algo a cambio. Descubrir que podía recibirla sin deuda fue, en sí mismo, parte de lo que tuve que aprender. Mateo me escribió 3 semanas después de que terminamos. Un mensaje largo en el que me decía que había tenido tiempo de pensar y que reconocía que no había manejado bien las cosas después de que yo volví con él. No era una disculpa completa. Tenía matices defensivos, pequeñas justificaciones insertadas entre los reconocimientos, pero era más de lo que me había dado en los meses que estuvimos intentando arreglar las cosas. Lo leí 2 veces. Luego lo cerré y no respondí, no porque estuviera enojada, sino porque ese mensaje, aunque llegara con algo real adentro, llegaba demasiado tarde y desde un lugar equivocado, el lugar de alguien que por fin estaba dispuesto a reconocer algo ahora que ya no tenía nada que perder. Y yo ya había aprendido, a un costo demasiado alto, la diferencia entre alguien que hace el trabajo cuando importa y alguien que lo hace cuando ya no cambia nada. Pasaron los meses, no de forma limpia ni lineal. Hubo semanas difíciles y semanas mejores, y hubo noches en que me pregunté si había tomado la decisión correcta, no porque quisiera volver, sino porque el duelo tiene una forma de hacerte dudar de todo, incluso de las cosas que sabes que son ciertas. Pero también hubo algo más, algo que fui notando despacio, me estaba recuperando, no de Mateo exactamente, me estaba recuperando de la versión de mí misma que había dejado de confiar en su propio criterio, la que había aprendido a medir cada palabra antes de decirla, la que había confundido aguantar con amar. Esa recuperación fue más larga que la relación misma, pero fue real. Un año después de aquella noche del miércoles, estaba en casa de Camila para una cena sin ningún motivo especial, y en algún momento de la noche me di cuenta de que llevaba horas sin pensar en Mateo, no como un logro, solo como un hecho. Se lo dije a Camila. Ella me miró y sonrió. Bien, dijo, solo eso, y fue suficiente. No tengo una conclusión ordenada sobre todo lo que pasó. No aprendí una lección única y clara que pudiera resumir en una frase. Lo que sí sé es esto, perdonar a alguien no te obliga a quedarte, y necesitar sanar de una herida que alguien te hizo no te convierte en el problema. Y hay una diferencia muy específica entre una relación que está pasando por algo difícil y una relación donde la persona que te lastimó te convence de que el daño que sientes es tu propio defecto. Tardé demasiado en aprender esa diferencia.